Hoy vamos a hacer un viaje alucinante. Nos vamos a meter hasta el corazón mismo de la célula para intentar descifrar el manual de instrucciones que nos define, el que define a todo ser vivo. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una sola, diminuta célula tiene toda la información para construir un organismo completo? Para entenderlo, primero tenemos que encontrar dónde se guarda ese manual, y más importante aún, cómo se lee. Bueno, pues empecemos el viaje. Nuestra primera parada, el centro de mando de la célula, una especie de bóveda de máxima seguridad que conocemos como el núcleo. Aquí dentro está guardado el plan maestro. Y ojo, el núcleo no es solo una caja fuerte, es básicamente el cerebro de la célula. Su trabajo es doble. Por un lado, proteger ese valiosísimo manual que es el ADN, y por otro, coordinar todo lo que pasa en la célula, como si fuera el director de una orquesta gigante. A ver, imaginen esto. El hilo de ADN que hay en una sola de nuestras células, si lo estiramos, mide como 2 metros. Entonces, ¿cómo cabe en algo microscópico? Pues porque está empaquetado de una forma increíblemente eficiente en una estructura llamada cromatina. Y cuando la célula se va a dividir, esta cromatina se compacta todavía más, formando los cromosomas que todos conocemos, para así asegurar que cada célula nueva reciba una copia idéntica del manual. Ok, ya sabemos dónde está el manual. Ahora viene lo interesante. ¿Cuándo se lee? Y sobre todo, ¿cuándo se copia? Pues todo esto lo gobierna un reloj biológico de una precisión asombrosa, el ciclo celular. Pensemos en el ciclo celular, como si fuera el cronograma de producción de una fábrica de altísima tecnología. Todo, absolutamente todo, tiene que pasar en el momento justo y en el orden correcto para que el resultado final sea un éxito. El ciclo avanza por etapas. Claro, en la fase G1, la célula crece, se pone fuerte. Luego viene la fase S, que es el momento de la verdad. Aquí es cuando se copia todo el ADN. En la G2 se hace un último control de calidad. Y finalmente, en la fase M, la célula se parte en dos. Cada paso es un punto de control que no puede fallar. Y aquí es donde entendemos por qué esa regulación es tan importante. Cuando esos puntos de control fallan, el crecimiento se puede descontrolar. Un ciclo celular bien ordenado es, literalmente, la diferencia entre estar sano y una enfermedad. Ahora sí, hagamos un super zoom a esa fase S. Pensemos en la magnitud de esto. El genoma humano tiene miles de millones de letras. ¿Cómo le hace la célula para copiarlo todo, letra por letra, con una precisión casi perfecta y en solo unas pocas horas? Es una locura. Pues el principio es de una simpleza genial. En lugar de crear dos copias desde cero, la doble hélice original se abre por la mitad, como una cremallera. Cada una de las hebras viejas sirve de molde para construir una hebra nueva. De esta forma, se asegura que la copia sea casi perfecta, preservando el manual para la siguiente generación de células. Y esto es un trabajo en equipo, perfectamente coordinado por enzimas. La helicasa es la que abre la cremallera del ADN. Luego, la ADN polimerasa es la constructora principal. Va poniendo las bases nuevas. Y finalmente, la ligasa actúa como un pegamento molecular para sellar y dejar todo perfecto. Pero aquí la célula se topa con un problema. Las dos hebras del ADN van en direcciones opuestas. La máquina de copiado, sin embargo, solo puede construir en una dirección. La solución, pues, es brillante. En una hebra avanza de forma continua, sin parar, pero en la otra tiene que ir trabajando hacia atrás, construyendo en pequeños pedacitos que después la enzima ligasa va uniendo. Es como si estuviera cosiendo una costura. Muy bien, ya vimos cómo se copia la biblioteca entera de ADN para crear una célula nueva. Pero en el día a día, ¿cómo usa la célula esa información? No necesita el libro entero todo el tiempo. Solo necesita una página, o sea, un gen, para construir lo que le hace falta en ese momento. La transcripción es básicamente como hacerle una fotocopia a una sola receta del libro maestro. El libro de ADN original nunca, pero nunca sale de la seguridad del núcleo. En su lugar se envía una copia de trabajo, el ARMN, a la cocina de la célula para que se pongan a trabajar. Ah, y un detalle químico importante. Esta copia de ARN es casi idéntica al ADN, pero usa una letra un poquito diferente. En lugar de la timina, o la T, usa uracilo, la U. Es una de las maneras que tiene la célula para distinguir el manual original de la copia de trabajo. Ahora sí, con la fotocopia de la receta en mano, es hora de cocinar. La traducción es justo eso, el proceso de leer el mensaje del ARM y usar esas instrucciones para construir el producto final, una proteína. Aquí es donde el código genético cobra vida.
Y para que esto funcione, se necesita un lenguaje, un código. El código genético es ese diccionario. La célula lee el ARNM en grupos de 3 letras, que se llaman codones, y cada codón le dice qué aminoácido específico tiene que poner a continuación. Lo que es fascinante de este código es que es prácticamente universal. Un codón como AUG siempre significa empieza aquí en casi todos los seres vivos, mientras que otros como UAG significan listo, detente. El resto de los codones son como los ladrillos para construir todas las proteínas. El proceso se parece muchísimo a una línea de ensamblaje. El ribosoma se mueve por el ARNM, leyendo cada codón. Mientras, otras moléculas, los ARNT, funcionan como camiones de reparto, trayendo el aminoácido correcto para cada codón. Y así siguen hasta que se llega a la señal de parada y la proteína, recién hecha, se libera. Bueno, ya vimos cómo se copia y se lee el manual. Pero, ¿qué pasa si hay errores? ¿Y cómo es que este manual da lugar a toda la increíble diversidad de vida que vemos a nuestro alrededor? La célula, resulta, es su propio corrector de estilo. La misma ADN polimerasa, la que construye, puede dar reversa y corregir un error que acaba de cometer. Además, hay como unas patrullas de otras enzimas revisando el ADN todo el tiempo, buscando daños. Mantener el manual intacto es la prioridad número 1 para sobrevivir. Pero el manual no es completamente estático. Durante la reproducción, los genes se mezclan a propósito en un proceso llamado recombinación. Es como si se barajaran las cartas. Esta mezcla crea combinaciones nuevas, generando la inmensa diversidad genética sobre la que actúa la evolución. Y así cerramos el círculo. Hemos visto esta maquinaria elegante, precisa, que copia, lee y ejecuta las instrucciones de la vida. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si todo, desde el color de los ojos hasta cómo funciona el cerebro, se reduce a este código y a las proteínas que produce, ¿qué significa eso para nuestra identidad? La respuesta, tal vez, es tan compleja como el propio manual de la vida.